Hola a todos, soy Víctor Bascuñán Arnaiz, profesor del Departamento de Lengua Castellana y Literatura en el Centro CEPA Montes Norte de Piedrabuena, en Ciudad Real. Como sabéis, en todos los vídeos y presentaciones vamos a hacer actividades para trabajar los contenidos de dicho. Comenzamos con la explicación y como siempre vamos a ubicar históricamente el teatro del siglo XX. El teatro del siglo XX, como veis, se ve afectado por varios eventos históricos, como son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el ascenso del fascismo y del comunismo y el surgimiento de derechos civiles y del feminismo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial va a crear una crisis de valores en la sociedad de la época y ello va a dar como resultado una reflexión sobre la condición humana por todas las consecuencias que tuvieron estas dos guerras mundiales. Sus efectos en el teatro, como veis aquí, van a ser las siguientes. El teatro va a iniciar una época de exploración sobre el sufrimiento, la violencia y la deshumanización que estas dos guerras mundiales trajeron consigo. En cuanto al ascenso del fascismo y el comunismo, van a dar como resultado una polarización política, y en el teatro esto se va a reflejar de la siguiente forma, con el surgimiento de obras de denuncia social. El mayor ejemplo que tenemos en este sentido es Bertolt Brecht con su teatro épico. Brecht con sus obras intentaba buscar que los espectadores reflexionaran, que hicieran una reflexión crítica sobre la realidad política del momento. Y los derechos civiles y feminismo van a dar como resultado luchas de igualdad racial y de género. Y en cuanto al teatro, va a dar como resultado, se van a reflejar estos movimientos poniendo en tela de juicio las estructuras tradicionales del poder y los roles de género. Bien, vamos con el segundo epígrafe, que sería estructura dramática y técnicas teatrales del siglo XX. Como ya hemos anticipado anteriormente, el teatro del siglo XX va a presentar una gran variedad de estructuras, tanto narrativas como técnicas, que van a desafiar, que van a romper con las formas tradicionales del teatro tal y como lo conocíamos hasta entonces. Como veis, el teatro del siglo XX va a experimentar en tres tipos o en tres aspectos, que van a ser el espacio, el tiempo y la construcción de los personajes. En cuanto al primero, el espacio, lo más destacado va a ser la ruptura de la cuarta pared. La cuarta pared es una técnica muy utilizada por el teatro épico de Brecht, en el que los personajes se dirigen al público directamente. ¿Por qué lo hacen así? ¿Con qué objetivo? Pues involucrarlos en la obra teatral para provocar una reflexión crítica sobre lo que se está desarrollando lo que se está desarrollando en el escenario. En cuanto al tiempo, la experimentación que van a llevar a cabo va a ser que van a desarrollar una estructura no lineal y fragmentada. Muchas obras de esta época, del teatro de esta época, van a experimentar con la cronología y la narrativa. El mayor ejemplo de esto lo encontramos en la obra Esperando a Godot, donde se crea, en este caso, una estructura cíclica, es decir, que la obra comienza y acaba en el mismo punto. Y por último, la construcción de los personajes. Van a ser personajes arquetípicos y despersonalizados, es decir, no tienen nombres tradicionales ni identidades fijas, sino que actúan como representaciones de conceptos y arquetipos, es decir, como modelos. Aquí encontramos el teatro del absurdo, donde los personajes pueden parecer planos o desprovistos de propósitos, lo que simboliza la alienación del individuo en la sociedad moderna. En cuanto a las características técnicas, es decir, al lenguaje y la estética del teatro, cabe destacar lo siguiente. En cuanto al lenguaje, es un lenguaje que se va a ver profundamente transformado, ya que se va a alejar de los diálogos naturalistas y realistas del teatro anterior para explorar nuevos terrenos. Y en cuanto a la estética, también va a ser profundamente renovada hasta el punto que va a romper con las convenciones escenográficas tradicionales. El lenguaje, como veis aquí, no se utilizará de manera convencional, sino que se distorsiona para reflejar el caos que se está viviendo en estos momentos y la incomprensión del mundo moderno. Y se va a caracterizar
en sus características se van a reflejar con diálogos entrecortados, repeticiones, silencios, monólogos, absurdos, etcétera, etcétera. Y la estética va a ser minimalista, es decir, va a tener muy pocos elementos, o abstracta, en la que los elementos visuales serán reducidos a lo esencial de manera simbólica. Por ejemplo, en la obra Esperando a Godot, toda la escenografía se resume o se va a limitar a un árbol solitario en medio de un espacio vacío. En cuanto a la simbología visual y auditiva, vamos a encontrar elementos como el uso de luces, sonidos discordantes o movimientos repetitivos que pueden añadir capas de interpretación o enfatizar los temas principales. Se van a utilizar principalmente para ello.